Algún día volverás arrastrándote hacia mí, suplicando perdón. Recuerda mis palabras. Esas fueron las últimas palabras que mi madre me dijo hace 10 años, parada en su cocina impecable con los brazos cruzados, viéndome empacar lo último de mis cosas en bolsas de basura. Tenía 22 años, estaba en bancarrota y aparentemente estaba cometiendo el mayor error de mi vida al elegir mantenerme a mí misma en lugar de quedarme bajo su techo y sus reglas. Todavía puedo oler las velas de vainilla que siempre encendía. Todavía veo cómo la luz de la tarde iluminaba su especiero perfectamente organizado. Todo en esa casa tenía su lugar, incluyéndome a mí. Y según ella, mi lugar era agradecida, silenciosa y pequeña. Soy Sarah Mitchell, de 32 años. Trabajo como analista financiera para una startup tecnológica aquí en Austin, Texas. Tengo mi propio condominio, una cuenta de ahorros saludable y una vida que construí de absolutamente nada. Pasaron 10 años, sin arrastrarme, sin suplicar, solo silencio. Hasta hace 3 semanas, cuando apareció en mi puerta a las 9 de la noche un martes, con el rímel corrido por las mejillas, aferrando una pila de papeles que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Si quieres saber qué pasó después, sigue escuchando. Para entender por qué las lágrimas de mi madre se sintieron como una bofetada, necesitas conocer a mi hermano Danny, 2 años mayor que yo, mariscal de campo en la preparatoria, licenciatura en negocios de UT. Se casó con su novia de la universidad justo después de graduarse. Danny era todo lo que yo no era: encantador, convencional y, lo más importante, nunca cuestionó la versión de mamá sobre cómo deberían ser las cosas. Creciendo, nuestra casa funcionaba con un sistema simple. Danny recibía elogios por respirar. Yo recibía sermones por existir. Cuando Danny sacaba Bess, mamá decía: «Estás trabajando tan duro, cariño». Cuando yo sacaba As, me preguntaba por qué no participaba en más actividades extracurriculares. Cuando Danny se olvidaba de hacer sus quehaceres, era porque estaba enfocado en cosas importantes. Cuando yo me olvidaba, era irresponsable y egoísta. El patrón era tan consistente que empecé a llevar un diario solo para probarme a mí misma que no me lo estaba imaginando. Página tras página de pequeños momentos que se sumaban a un mensaje claro. Danny importaba, y yo solo estaba ocupando espacio. Pero el momento que realmente rompió algo en mí pasó durante mi último año de preparatoria. Había sido aceptada en 3 universidades con becas parciales, trabajando en 2 empleos de medio tiempo para ahorrar dinero para el resto. Estaba orgullosa de mí misma, tal vez por primera vez en mi vida. Recuerdo estar sentada en nuestra mesa de cocina con todas mis cartas de aceptación extendidas, haciendo cálculos en un bloc amarillo. Mamá entró, echó un vistazo a los papeles y dijo: «Sabes, Sarah, no todos están hechos para la universidad. Tal vez deberías pensar en algo más práctico». Danny había entrado a UT con un promedio de 2.8 y 0 planificación financiera. Pero de alguna manera, yo era la que necesitaba ser práctica. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía 2 opciones: pasar mi vida tratando de ganar un amor que nunca llegaría, o construir algo para mí misma que nadie pudiera quitarme. Me elegí a mí misma. El día que me mudé, mamá se paró en esa cocina y pronunció su profecía sobre mí, volviendo a suplicar. Papá solo observó desde su sillón reclinable, como siempre. Danny ni siquiera estaba ahí. Ya estaba viviendo su vida perfecta con su esposa perfecta en su casa perfecta de principiantes que mamá les ayudó a comprar. Tomé mis bolsas de basura y mi diario y mi terquedad, y nunca miré atrás. 10 años de silencio. Sin llamadas de cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, sin reconocimiento de que yo existía. Me enteraba de eventos familiares a través de amigos mutuos en redes sociales. El ascenso de Danny, los cumpleaños de sus hijos, la fiesta de jubilación de mamá. No fui invitada a ninguno, y honestamente, estaba bien con eso. Construí una buena vida. Empecé como contadora para un pequeño negocio. Fui ascendiendo, obtuve mi CPA, conseguí el trabajo de analista. Compré mi condominio hace 3 años,
Un lugar brillante y aireado con ventanas enormes y ni una sola vela de vainilla a la vista. Salí con gente, hice amigos, viajé. Era feliz. Entonces llegó esa noche de martes. Estaba en mi sofá en pijama, laptop abierta, terminando un reporte trimestral cuando sonó mi timbre. Casi no abro. ¿Quién aparece a las 9 de la noche sin llamar? Pero algo me hizo revisar la mirilla. Mi madre estaba bajo la luz de mi porche y se veía rota. Su cabello usualmente perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido, y estaba aferrando una carpeta manila contra su pecho como si fuera lo único que la mantuviera en pie. Abrí la puerta y por un momento solo nos miramos. 10 años colapsaron en nada. Se veía mayor, más pequeña de alguna manera, pero sus ojos eran los mismos. Ese tono particular de azul que había heredado y siempre odié porque me recordaba a ella. Sara, dijo, y su voz se quebró en mi nombre. Yo necesito hablar contigo. Debería haber sentido vindicación. Este era el momento que había predicho, solo que con los roles invertidos. Ella era la que había venido a suplicar, pero todo lo que sentí fue cansancio. Es tarde, mamá. Por favor. Levantó la carpeta. Es sobre tu padre, y Dani, y dinero que... Tomó una respiración temblorosa. Dinero que debería haber sido tuyo. Eso no era lo que esperaba. La dejé entrar porque, a pesar de todo, seguía siendo mi madre, y porque esa carpeta en sus manos se veía oficial, importante de una manera que hizo que mi cerebro de analista sintiera curiosidad. Se sentó en mi sofá, el mismo lugar donde había estado trabajando minutos antes, y abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había estados de cuenta bancarios, documentos legales y lo que parecía un testamento. Tu padre murió hace 6 meses, dijo sin mirarme. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Ataque al corazón, rápido, no sufrió. Estaba hablándole a los papeles en su regazo, no a mí. No te llamé porque pensé que no te importaría. Me senté pesadamente en mi sillón. Papá y yo no habíamos sido cercanos. Siempre fue el socio silencioso de mamá en el sistema del hijo dorado, pero seguía siendo mi padre. 6 meses. Había estado viviendo mi vida, celebrando un ascenso, tomando vacaciones en Colorado, mientras mi padre estaba muerto. El funeral fue pequeño, continuó mamá. Solo familia. Solo familia. Yo no, aparentemente. Mamá, ¿por qué estás aquí?, logré preguntar. Finalmente me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Porque descubrí lo que hizo tu padre, lo que hicimos, y todo se está desmoronando. Sacó un estado de cuenta bancario y me lo entregó. Era de una cuenta de la que nunca había oído hablar, con mi nombre en ella. El saldo me hizo parpadear 2 veces. 127,000. Ese es tu fondo universitario, dijo mamá. El que tus abuelos establecieron cuando naciste. Tu padre y yo lo usamos para la boda de Dani, para el enganche de su casa, para su préstamo comercial cuando quiso empezar esa firma consultora. Miré fijamente el número. $127,000. Dinero que había sido mío, que podría haber pagado la universidad, que podría haberme dado opciones que nunca supe que tenía. Siempre planeamos devolverlo, dijo rápidamente. Pero entonces la economía colapsó y el negocio de Dani luchó, y hubo cuentas médicas cuando la presión arterial de tu padre se puso mal y simplemente no pudimos. Pero esa ni siquiera era la peor parte. La cuenta está en un fideicomiso, continuó. Y ahora que tu padre se fue, el banco está haciendo una auditoría. Quieren saber a dónde fue el dinero. Y si no podemos devolverlo... No terminó la oración, pero entendí. Esto no era sobre disculpas o reconciliación. Esto era sobre dinero. Esto era sobre ella necesitándome para salvarla de las consecuencias de robarme.
Durante los siguientes días, mi teléfono empezó a sonar. No de mamá, de parientes de los que no había sabido en años. La tía Linda llamó primero. Sara, cariño, me enteré de la situación con tus padres. Sabes, la familia es todo. Tu madre está devastada por tu padre y ahora este estrés financiero. Entonces el tío Bob. Tu mamá ha pasado por tanto pequeña. Tal vez es hora de dejar que el pasado sea pasado. Incluso mi prima Jessica, con quien había sido cercana de niñas, envió un texto largo sobre el perdón y cómo mamá dice que estás siendo realmente difícil sobre algunas cosas de dinero viejo. El chat grupal familiar del que nunca había sido parte, aparentemente estaba bullendo con actualizaciones sobre mi egoísmo. Alguien me había pintado como la villana, la hija ingrata que estaba usando dinero contra su madre en duelo. La cosa es que ni siquiera había decidido qué iba a hacer todavía. Todavía estaba procesando el hecho de que mi fondo universitario había existido, que había sido robado, que mi padre estaba muerto, y que mi madre había esperado 6 meses para contarme cualquier cosa de eso. Pero según la narrativa familiar, ya era la mala. Dani finalmente llamó el viernes. Sara, ¿qué diablos te pasa? Sin hola, sin reconocimiento de los 10 años de silencio. Directo al ataque. Qué gusto escucharte también, Dani. Mamá se está desmoronando. Papá se fue. La casa podría ser embargada. Y tú estás ahí sentada con tu trabajo elegante y tu condominio elegante, actuando como si no tuvieras la responsabilidad de ayudar. ¿Ayudar con qué, exactamente? ¿Ayudar a encubrir el hecho de que ustedes robaron mi herencia? No fue robo, era dinero familiar. Íbamos a devolverlo. ¿Cuándo? Han pasado más de 10 años, Dani. ¿Cuándo exactamente planeaban devolver mi fondo universitario? Hubo silencio del otro lado, y prácticamente podía escucharlo luchando por una respuesta. Mira, dijo finalmente, sé que las cosas no fueron perfectas cuando éramos niños, pero esto es más grande que rencores viejos. Esto es sobre mamá perdiendo todo. Rencores viejos. Como si 20 años de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia fuera solo algún desacuerdo trivial. Necesito tiempo para pensar, dije. ¿Tiempo? Sara, el banco le está respirando en el cuello. Necesita una respuesta ahora. Ahí fue cuando me di cuenta de qué se trataba realmente esto. Esto no era sobre familia o perdón, o incluso el dinero, realmente. Esto era sobre control. Incluso ahora, incluso después de 10 años de probar que podía cuidarme a mí misma, todavía me veían como el cajero automático familiar. Alguien que existía para resolver sus problemas y no hacer preguntas. Los documentos legales que mamá había traído no eran solo estados de cuenta bancarios. Había una carta de la firma legal del fideicomiso, explicando que la cuenta había sido marcada por actividad sospechosa. Retiros grandes durante varios años, todos autorizados por ambos fideicomisarios, mis padres. Hice copias de todo y pasé mi fin de semana investigando ley de fideicomisos. Lo que encontré me revolvió el estómago. El dinero no había sido simplemente prestado. Había sido sistemáticamente drenado a través de una serie de transferencias que fueron diseñadas para parecer legítimas. Los gastos de boda de Dani, listados como costos educativos. El enganche de su casa, categorizado como asistencia de vivienda para beneficiario. Su préstamo comercial, archivado bajo financiamiento de desarrollo profesional. Alguien había sido muy cuidadoso para hacer que el robo pareciera legal. El lunes, recibí una llamada de un número que no reconocía. Señora. Mitchell. Soy Robert Chen de Chen & Asociados. Represento el fideicomiso que mantiene su fondo educativo. Creo que su madre puede haberle hablado sobre algunas irregularidades que hemos descubierto. Mi corazón empezó a latir fuerte. Sí, mencionó algo. Llamo porque necesitamos programar una reunión. Como beneficiaria tiene ciertos derechos y responsabilidades en este asunto. El fideicomiso actualmente tiene un faltante de aproximadamente $127,000 y necesitamos discutir opciones para la recuperación. Opciones para la recuperación. Eso sonaba ominoso.
¿Qué tipo de opciones? Bueno, eso depende de varios factores. Si estaba consciente de los retiros, si consintió a ellos y si está dispuesta a perseguir acción legal contra los fideicomisarios que autorizaron las transferencias. Acción legal. Contra mis padres. No estaba consciente de nada de esto hasta la semana pasada. Dije. Ya veo. En ese caso, recomendaría fuertemente que consulte con su propio abogado antes de nuestra reunión. Esta situación podría tener implicaciones legales significativas para todas las partes involucradas. Después de colgar, me senté en mi oficina mirando el horizonte de Austin, tratando de procesar lo que estaba pasando. Esto ya no era solo sobre drama familiar. Esto era sobre posibles cargos de fraude, demandas civiles y responsabilidad criminal. Mi teléfono vibró con un texto de mamá. Por favor, llámame. Necesitamos hablar antes de que hagas algo imprudente. Algo imprudente. Como esperar responsabilidad por robar mi herencia. No le devolví la llamada. La reunión familiar fue idea de Dani. Necesitamos sentarnos y resolver esto como adultos, dijo cuando llamó el martes por la noche. Casa de mamá, sábado por la tarde. Solo familia. Casi dije que no. Pero algo sobre la manera en que dijo solo familia, como si finalmente estuviera siendo incluida en algo de lo que había sido excluida toda mi vida, me dio curiosidad. Manejé a la casa de mamá el sábado por la tarde con mi propia carpeta. Copias de todo, más algo de investigación que había hecho sobre ley de fideicomisos y penalidades por fraude. No iba a entrar indefensa. La casa se veía exactamente igual. Mismo revestimiento beige. Mismo césped perfectamente cuidado. Mismo aroma de vainilla golpeándome en el momento en que mamá abrió la puerta. Claramente había estado llorando otra vez, pero se había puesto maquillaje y sus buenas joyas, como si esto fuera una reunión de negocios. Dani ya estaba ahí, sentado en la mesa de la cocina con su esposa, Melissa. Ambos levantaron la vista cuando entré, y pude ver la sesión de estrategia escrita por toda su cara. «Sara», dijo Melissa con una sonrisa brillante que no llegó a sus ojos. «Qué bueno verte, te ves genial». Había conocido a Melissa tal vez 5 veces en mi vida, y nunca había mostrado interés en cómo me veía antes. «Gracias», dije, tomando la silla frente a ellos. Mamá se sentó en la cabecera de la mesa, y de repente tenía 17 años otra vez, siendo sermoneada sobre mi actitud. «Bien», dijo Dani, sacando su propia carpeta. «Vamos a resolver esto. Mamá ha explicado la situación, y obviamente todos queremos lo mejor para la familia». «¿En serio?», pregunté. Parpadeó. «Por supuesto que sí. Por eso estamos aquí. Estoy aquí porque ustedes robaron mi fondo universitario, y ahora el banco está haciendo preguntas. No estoy segura de que eso sea lo mismo que querer lo mejor para la familia». Mamá se encogió como si la hubiera abofeteado. «Sara, por favor, no fue así». «¿Cómo fue, mamá?» «Porque desde donde estoy sentada, parece que tú y papá sistemáticamente drenaron una cuenta que era para mi educación. Usaron el dinero para financiar la vida de Dani y luego esperaron hasta que los atraparan para contármelo». «Íbamos a devolverlo», dijo Dani. «El negocio solo tomó más tiempo en ser rentable de lo que esperábamos». «¿Qué negocio?» «Según los documentos, tu firma consultora quebró hace 3 años». Silencio. Abrí mi carpeta y saqué una impresión. «Hice algo de investigación. Tu negocio fue registrado para propósitos fiscales, pero nunca mostró ningún ingreso significativo. El préstamo comercial de mi fideicomiso fue en realidad solo dinero que usaste para pagar tu hipoteca, cuando no podías encontrar clientes». La cara de Melissa se puso pálida. «¿Cómo?» «Registros públicos», dije calmadamente. «Todos son registros públicos». La mandíbula de Dani se tensó. «Mira, Sara, sé que estás enojada». «No estoy enojada, Dani. Estoy decepcionada. Pero principalmente, tengo curiosidad sobre qué creen que va a pasar aquí». Saqué otro documento, la carta de la firma legal del fideicomiso. Porque según esto, el fideicomiso está considerando presentar cargos de fraude contra los fideicomisarios que autorizaron los retiros no autorizados. Esos son mamá y papá.
Y como papá se fue, ahora es solo mamá. Mamá empezó a llorar otra vez, pero esta vez se sintió diferente. Menos desesperado, más calculado. ¿Realmente mandarías a tu propia madre a la cárcel?, preguntó. Ahí fue cuando me di cuenta de qué se trataba realmente esto. No respondí la pregunta de mamá de inmediato. En cambio, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabadora de voz. Quiero grabar el resto de esta conversación, dije, para claridad. Sara, eso no es necesario, empezó Dani. En realidad sí lo es, porque creo que estamos a punto de discutir algunas cosas que todos necesitan recordar con precisión. Presioné grabar y puse el teléfono en la mesa. Mamá, dijiste que tú y papá siempre planearon devolver el dinero. ¿Cuándo tomaron dinero del fideicomiso por primera vez? Se secó los ojos. No recuerdo exactamente. Yo sí. Saqué otro documento. El primer retiro fue en 2015, la boda de Dani, $23,000 para lugar, catering y flores. El comprobante de retiro tiene ambas firmas y una anotación que dice gastos de boda del beneficiario. Miré a Dani. ¿Sabías que ese dinero venía de mi fondo universitario? Se movió en su silla. Sabía que venía de dinero familiar. Esa no es la pregunta que hice. ¿Sabías que era específicamente mi fondo universitario? Sara, todos somos familia. Responde la pregunta, Dani. Melissa puso su mano en su brazo, pero él la quitó. Sí, está bien, lo sabía. Pero ni siquiera nos estabas hablando entonces. Y mamá dijo que probablemente no irías a la universidad de todos modos, así que decidiste gastar mi dinero de educación en tu boda. No fue así. Saqué el siguiente documento. 2016. Enganche de tu casa. $35,000. Mismo sistema de anotación, mismas firmas. ¿Sabías de dónde venía ese dinero? Sí, dijo en voz baja. 2017. Préstamo comercial. $41,000. ¿Sabías? Sí. 2018. Otro gasto comercial. $18,000. ¿Sabías? Sí. Miré a mamá. Y tú autorizaste todos estos retiros, sabiendo que este dinero se suponía que era para mi educación, sabiendo que estaba trabajando 2 empleos para pagar la universidad, sabiendo que tuve que sacar préstamos estudiantiles porque no tenía apoyo familiar. Estaba llorando más fuerte ahora, pero no había terminado. La parte realmente interesante son las fechas, dije, sacando una cronología que había creado. Cada retiro pasó dentro de 6 meses de que yo me acercara para tratar de reparar nuestra relación. La mesa se quedó en silencio. 2015. Les envié un anuncio de graduación de la universidad. 6 meses después, dinero de boda. 2016. Envié tarjetas de Navidad con mi nueva dirección. 6 meses después, enganche de casa. 2017. Llamé para contarles sobre mi ascenso. 6 meses después, préstamo comercial. Miré alrededor de la mesa. Es como si cada vez que trataba de reconectarme, ustedes encontraban una nueva manera de gastar dinero que se suponía que era mío. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Saqué mi teléfono y me desplacé a una captura de pantalla que había tomado. Esto es del Instagram de Melissa, publicado hace 3 semanas. Era una foto de su renovación de cocina, encimeras de granito, electrodomésticos nuevos, todo. El pie de foto decía: finalmente conseguimos nuestra cocina de ensueño. A veces las cosas buenas llegan a quienes esperan. Y la bendecida, mi familia es primero. Los sueños se hacen realidad. El retiro final de mi fideicomiso fue $10,000 en enero, por lo que Dani listó como reparaciones de emergencia del hogar. Pero según sus redes sociales, fue una renovación de cocina. La cara de Melissa se puso roja brillante. Eso no es. Sí tuvimos una fuga. Estoy segura de que sí. Pero también publicaste 17 fotos de tu proceso de renovación de cocina, incluyendo recibos de Home Depot que totalizan exactamente 9,847. Entonces algo no cuadró. Estaba a punto de continuar con mi cronología cuando mi teléfono vibró con una llamada de Robert Chen, el abogado del fideicomiso. Casi la rechacé, pero algo me hizo contestar. Señora Mitchell, me disculpo por llamar un sábado,
pero hemos descubierto algo significativo que cambia la naturaleza de nuestra investigación. En realidad, estoy en una reunión con mi familia ahora mismo sobre este tema exacto. Momento perfecto, entonces. Hemos estado revisando los documentos del fideicomiso más cuidadosamente y encontramos una disposición de la que sus padres pueden no haber estado conscientes. Puse el teléfono en altavoz. ¿Qué tipo de disposición? El fideicomiso fue en realidad estructurado como un fideicomiso educativo irrevocable, con una cláusula específica sobre retiros no autorizados. Cualquier dinero tomado sin el consentimiento escrito del beneficiario activa una penalidad automática igual al doble del monto retirado. El cuarto se quedó en silencio mortal. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que el fideicomiso no tiene un faltante de $127,000. Tiene un faltante de $254,000. El monto original más la cláusula de penalidad. Y según los documentos del fideicomiso, los fideicomisarios son personalmente responsables por el monto completo. La cara de mamá se puso blanca. Dani empezó a negar con la cabeza. Pero aquí está la parte interesante, continuó el abogado. También encontramos una póliza de seguro de vida que su padre sacó específicamente para cubrir posibles responsabilidades del fideicomiso. La póliza es por $300,000 y usted está listada como la única beneficiaria. Sentí como si el mundo se hubiera inclinado. Perdón, ¿qué? Su padre aparentemente entendía las implicaciones legales de los retiros. La póliza de seguro fue sacada en 2018, justo después del retiro del préstamo comercial. Parece que estaba tratando de protegerla financieramente mientras también protegía a su madre de responsabilidad criminal. Miré a mi familia, y de repente todo tuvo sentido. Papá había sabido exactamente lo que estaban haciendo. Había sabido que estaba mal. Y había tratado de arreglarlo de la única manera que se le ocurrió, asegurándose de que yo fuera compensada después de que él se fuera. La compañía de seguros ha estado tratando de contactarla por 6 meses, continuó el señor Chen. Tienen un cheque esperándola. Creo que su madre puede haber estado interceptando el correo. Miré a mamá y no pudo sostener mi mirada. ¿Hay algo más que deba saber?, le pregunté al abogado. Solo que el pago del seguro resuelve la responsabilidad del fideicomiso completamente. Una vez que reciba el dinero del seguro, puede elegir restaurar el fideicomiso a su balance original, o puede disolverlo y quedarse con los fondos. De cualquier manera, el tema de responsabilidad criminal desaparece. Después de colgar, la cocina estaba tan silenciosa que podía escuchar el refrigerador zumbando. ¿Sabías sobre la póliza de seguro?, le dije a mamá. No era una pregunta. Asintió, todavía sin mirarme. ¿Y sabías que el correo estaba llegando a tu casa porque nunca actualicé mi dirección con la compañía de seguros de papá? Otro asentimiento. Así que por 6 meses has estado sentada sobre un cheque de $300,000 que habría resuelto todo este problema, mientras me dejabas pensar que tenía que elegir entre mandarte a la cárcel y renunciar a dinero que era legítimamente mío. Tenía miedo, susurró. ¿De qué? De que tomaras el dinero y desaparecieras otra vez, de nunca verte otra vez. Ojalá pudiera decir que ese fue el final. El cheque del seguro estaba en una pila de correo en el mostrador de la cocina de mamá. 6 meses de cartas de la compañía de seguros, el abogado del fideicomiso, e incluso algunas de la oficina del doctor de papá sobre cuentas finales. Sostuve el cheque en mis manos, $300,000 a nombre de Sarah Elizabeth Mitchell, y sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Papá había tratado de arreglar las cosas. A su manera silenciosa e indirecta, había tratado de protegerme. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Dani. Miré alrededor de la mesa a mi familia. Mamá, todavía llorando pero observándome cuidadosamente. Dani y Melissa, ambos viéndose como si quisieran desaparecer. La cocina que siempre se había sentido como una sala de juicios, donde había sido juzgada y encontrada deficiente tantas veces. Ahora tomo una decisión, dije. Podría haberme ido, tomado el dinero del seguro, disuelto el fideicomiso y nunca haber vuelto a hablar con ninguno de ellos. Parte de mí quería,
la parte que recordaba tener 22 años y empacar mi vida en bolsas de basura mientras mi madre predecía mi fracaso. Pero pensé en papá, silenciosamente sacando una póliza de seguro para proteger a todos. Pensé en los 10 años que había pasado construyendo una vida de la que estaba orgullosa. Y me di cuenta de que la persona en la que me había convertido no era alguien que huía de los problemas, era alguien que los resolvía. Esto es lo que va a pasar, dije. Voy a depositar este cheque. Voy a restaurar el fideicomiso a su balance original más intereses. Y luego voy a disolverlo y tomar mi herencia. Mamá me miró con esperanza. Pero, continué, también vamos a tener algunas reglas nuevas. Saqué un papel que había preparado. Este es un contrato familiar. Si me quieren en su vida, lo firman. Si no, está bien también. Pero entonces esto es adiós para siempre. Dani alcanzó el papel. ¿Qué tipo de contrato? Límites, dije. No más emergencias financieras que se conviertan en mi responsabilidad. No más chats grupales familiares sobre mis decisiones. No más viajes de culpa sobre el pasado. Y absolutamente no más tomar cosas que me pertenecen sin preguntar. Miré a mamá. Y no más interceptar mi correo. Se encogió. También quiero terapia familiar. Todos nosotros. Si vamos a tratar de tener una relación, lo vamos a hacer con ayuda profesional. Sara, dijo Melissa cuidadosamente, ¿no crees que esto es un poco extremo? ¿Extremo? Me reí, pero no fue un sonido feliz. Melissa, mis padres robaron mi fondo universitario y me dejaron creer que no valía la pena la inversión. Mi hermano gastó mi herencia en su boda y casa, mientras yo trabajaba 2 empleos y sacaba préstamos. Mi madre interceptó dinero de seguro que era para compensarme por su robo, y cuando los atraparon, en lugar de disculparse, trataron de manipularme para que arreglara su problema. Me paré. Un contrato escrito y algunas sesiones de terapia no es extremo. Es el mínimo para que siquiera considere tener una relación con personas que me han demostrado que no se puede confiar en ellas. Dani y Melissa intercambiaron una mirada. Mamá todavía estaba mirando la mesa. ¿Qué pasa si no firmamos?, preguntó Dani. Entonces no firman. Tomo mi dinero, ustedes resuelven sus propios problemas y todos seguimos con nuestras vidas. Lo decía en serio, y creo que podían notarlo. Mamá fue la primera en alcanzar una pluma. Eso fue hace 8 meses. Las sesiones de terapia familiar han sido interesantes. Resulta que cuando fuerzas a las personas a comunicarse honestamente con un mediador profesional, muchos resentimientos enterrados salen a la superficie. Aprendí que mamá siempre se había sentido amenazada por mi independencia, que había interpretado mi autosuficiencia como rechazo. Dani admitió que siempre había sabido que el trato de hijo dorado era injusto, pero había estado demasiado cómodo beneficiándose de ello para hablar. No somos una familia perfecta. Probablemente nunca lo seremos. Pero somos una familia honesta ahora, que es algo que nunca fuimos antes. Usé parte del dinero del seguro para pagar mi condominio. Invertí el resto. Estoy pensando en volver a la escuela para mi MBA, algo que nunca pensé que podría costear antes. Mamá y yo cenamos una vez al mes. Somos cuidadosas una con la otra, educadas, pero hay algo real ahí ahora. Algo que nunca estuvo cuando estaba tratando tan duro de ganar su aprobación. Dani y yo nos mandamos mensajes ocasionalmente. Está trabajando para alguien más ahora. Parece más feliz. Melissa y yo probablemente nunca seremos cercanas, pero podemos estar en el mismo cuarto sin tensión. Lo gracioso es que nunca volví arrastrándome suplicando. Volví en mis propios términos, con mi propio poder, tomando mis propias decisiones. Y eso ha hecho toda la diferencia. Guardo la carta de la póliza de seguro de papá en el cajón de mi escritorio. No el cheque, ese ya se fue hace mucho, sino la carta que vino con él. En su letra temblorosa había escrito una nota. Sara, lamento que no lo hayamos hecho mejor contigo. Te merecías más. Con amor, papá. No es la disculpa que quería cuando tenía 22 años, pero es la disculpa que necesitaba cuando tenía 32.
A veces las personas que nos lastiman no pueden darnos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. A veces no pueden darnos lo que necesitamos para nada. Pero a veces, si somos pacientes y fuertes y claros sobre nuestros límites, pueden sorprendernos. La clave es saber que nuestro valor no depende de su capacidad para verlo. Si has pasado por algo como esto, drama familiar que involucra dinero, traición o años de sentir que no importas, cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías firmado el contrato o te habrías ido para siempre? Porque a veces la decisión más difícil no es entre lo correcto y lo incorrecto, es entre la paz de alejarse y la posibilidad de algo mejor.